El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Las elecciones legislativas que dieron por ganador al pacto histórico también nos indicaron otro resultado: la forma como se ha debilitado la extrema derecha. Si bien a nivel internacional esta fuerza política ha logrado avanzar, como es el caso de Vox en España, en Colombia pareciera que tiende a reducir su importancia. Así pues, en Colombia el partido de gobierno perdió 6 curules en el Senado, no tiene, entre comillas, candidato propio en las elecciones presidenciales, e Iván Duque y Álvaro Uribe gozan de amplia desfavorabilidad según las últimas encuestas. En la conducción, Juan Camilo Castillo; en la producción, Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablamos del debilitamiento de la extrema derecha como fuerza electoral en Colombia. Para hablar de este tema contamos con 2 participantes. La primera es Paola Montilla, quien es politóloga y cuenta con un máster en estudios latinoamericanos de la Universidad París III. Además, cuenta con un doctorado en ciencia política de la Universidad de Salamanca. Actualmente, Paola es docente e investigadora de la Universidad Externado. Paola, un placer tenerte con nosotros el día de hoy. No, mucho gusto, realmente es un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Nuestra segunda invitada es Lina María Manrique, quien es comunicadora social y cuenta con un doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional. Lina María es actualmente docente de la Universidad Santo Tomás. Lina, bienvenida y un placer que estés con nosotros. Igualmente, Sergio, Juan Camilo y todos los oyentes del podcast, un gusto estar aquí. Bueno, para empezar el día de hoy, quiero decirles que en nuestro podcast siempre empezamos por lo más básico, y esto pues es nuestra metodología para poder definir un entendimiento común. En este sentido, me gustaría empezar preguntando cómo podríamos definir la extrema derecha en Colombia. Paola, empiezo contigo. Bueno, realmente vamos a definir, yo hace poco, no está publicada, pero hace poco saqué un documento, un artículo de investigación que realmente se refería hasta a la autoidentificación de los congresistas. De ese estudio que está hecho a partir de las investigaciones y encuestas que hace la Universidad de Salamanca de élites parlamentarias, pues demostró que en la extrema derecha, como tú lo mencionas, Juan Camilo, tenemos en la extrema derecha siempre al Partido Conservador, que durante los últimos 18 años se ha autoubicado y los otros congresistas la autoubican como uno de los partidos que siempre están a la extrema derecha. Paralelamente o al lado del Partido Conservador encontramos al Centro Democrático y digamos que en la centro derecha encontramos al Partido Cambio Radical y al Partido Social de la Unidad Nacional, aunque ahorita recientemente cambió su nombre. ¿Qué factores ha identificado realmente a la derecha en Colombia? Yo distinguiría 2 factores principales. El primero es una inclinación y un respeto hacia lo que podríamos denominar un conservadurismo social. Esto quiere decir una valoración hacia la familia, un respeto hacia los valores conservadores de lo que implica la familia, lo que quiere decir que se oponen, por ejemplo, al matrimonio de parejas del mismo sexo, lo que se opone, por ejemplo, a lo que acaba de aprobar la Corte Constitucional colombiana relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo, pero adicionalmente podríamos identificar como otra distinción de los partidos de derecha en Colombia relacionado al papel
del Estado, ¿no? Al igual que en algunos países o en la mayoría de los países europeos, pues la derecha está relacionada con esa no intromisión que tiene que estar el Estado, que debe tener el Estado frente a la eliminación de las desigualdades, ¿no? Al igual que en los países de Europa, la derecha en Colombia considera que el Estado no debe intervenir para eliminar las desigualdades sociales y económicas que se encuentran en el país. Como tercera característica, aunque había mencionado dos, pero discúlpenme ustedes, podríamos decir que en el caso colombiano la seguridad ha sido un valor distintivo o un clivaje político que ha distinguido a la derecha en el caso colombiano. Es decir, ese acento relacionado a la seguridad, a la importancia de la seguridad, es una de las distinciones que ha caracterizado o una de las cosas que ha caracterizado a la derecha en Colombia. En resumen, podríamos distinguir tres características principales de la derecha colombiana. Lo primero, un apego al conservadurismo social, lo que implica un respeto hacia o a ese a esa perseverancia o esa permanencia de los valores sociales de la familia. El segundo, la figura del Estado como un Estado realmente que no se tiene que intrometer para disminuir las desigualdades sociales. Y la tercera característica de la derecha colombiana está ya relacionada con la prevalencia de la seguridad, ¿no? Una seguridad que, dependiente del discurso que evoque cada uno de los candidatos de derecha, pues va a estar relacionada en nuestro caso actual del debate colombiano, pues una seguridad con oportunidades, pero siempre la seguridad centrada como una característica muy de los partidos de derecha. Lina, ¿qué tendrías para decirnos en este caso? Quiero mencionar, no sé si me están escuchando bien, que no estoy de acuerdo con limitar el debate político a izquierdas y derechas, y menos en el caso colombiano. Y voy a explicar por qué. Si bien la profesora Paola ha explicado esta tradición que viene del Frente Nacional y de lo que fue el bipartidismo en Colombia de liberales y conservadores, pero con la Constitución de 1991 hay una explosión de partidos y hay un cambio pues, en el escenario constitucional colombiano y en la misma ciencia política y los analistas, no solo desde la ciencia política, sino desde el periodismo y específicamente la prensa nacional, ha llevado, y me parece a mí que ha simplificado el debate, a hablar de derechas e izquierdas. Entonces, no comparto la categoría, la entiendo, digamos, desde el punto de vista académico, pero me parece que eso ha simplificado la comprensión de la deliberación pública en Colombia con fenómenos que tienen que ver, están muy permeados por el narcotráfico. No sé si es como clara mi apreciación, pero no estoy de acuerdo con segmentar el análisis político y llevarlo solo en términos de derechas e izquierdas. Y bueno, no sé, de pronto lo voy a explicar un poco más. En ese panorama que viene tan de europeo, tan del eurocentrismo que ha reinado en nuestra academia, y también, digamos, de los análisis más desde las escuelas norteamericanas, hay un asunto que genera tensiones, pero para llevarlo a términos de personas, de candidatos. Un Sergio Fajardo, un Fico, que ahora se están perfilando. No sabría decir de estos dos cuál es más de derecha o de extrema derecha, porque hay como unos personalismos y claramente los expertos han hablado de una crisis de los partidos políticos. Entonces, en la medida que hay crisis de partidos políticos como tal y hay más bien una explosión de movimientos sociales y de jóvenes que han salido a las calles en plena pandemia y demás, entonces el escenario político no, desde mi punto de vista pues académico y profesional, no lo leería solamente en ese maniqueísmo o en ese, ¿cómo se diría?, en esas dicotomías.
Al respecto, me queda una inquietud. ¿Cuál sería o qué categoría utilizarías tú para pensar el espacio político más allá de esta dicotomía entre extrema y derecha, en casos, por ejemplo, de lo que la profesora nombraba el conservadurismo social y una, digamos, defensa férrea de situaciones como la familia, hombre, mujer, niño, o sea, la familia católica, apostólica y romana, eh, o la dificultad para entender el derecho de la mujer para decidir cuándo quiere ser madre, por ejemplo. Bueno, hay en un libro que me ha publicado la Universidad Nacional, se llama Ciberparamilitarismo en Colombia. Propongo esa categoría de ciberparamilitarismo para entender la ideología llamada derecha para el caso colombiano. Y está documentada pues con las masacres que específicamente trabajo las AUC en las zonas rurales, ¿no? Entonces, desde 1997 hasta 2005 existió este fenómeno llamado paramilitarismo, que luego el mismo lenguaje ha ido transformando hacia BACRIM, hacia GAO, etcétera. Y ese fenómeno de ir a un municipio y exterminar, como lo hicieron las AUC, masacres como la del Salado, que está muy documentada, para mí eso es extrema derecha, ¿sí? No sé si eso explica un poco tu pregunta. Y bueno, entiendo lo que en el caso de Brasil, por ejemplo, que también hay una polarización. Ahora parece que las nuevas agendas de la llamada izquierda, o lo que algunos llaman izquierda, no todos los de izquierda se autorreconocen de izquierda, han vinculado entonces el tema de la perspectiva de género, el tema de la inclusión de las minorías étnicas, y creo que es lo que Francia Márquez representa como vicepresidenta de Gustavo Petro, que es como una agenda de la izquierda que se ha reivindicado a la izquierda. Pero cuando uno analiza los discursos, si bien de derecha o que se consideran de derecha, no hay una negación, digamos, de las mujeres, como de acceso a derechos, por ejemplo, y ahí está el tema del aborto, que ha sido bien polémico en Colombia y ha tenido muchos altibajos desde que la abogada Mónica Roa empezó toda esta lucha, pero hay muchos otros temas que tienen que ver con qué se ha considerado, qué se analiza como dentro de la izquierda y qué se analiza dentro de la derecha. Pero cuando vamos a las propuestas de programa de los candidatos, son propuestas de programa muy pobres. Y desafortunadamente hay los medios y las redes sociales que están jugando un papel muy importante, y las cadenas de WhatsApp dentro del electorado, por lo menos urbano. Hay una transformación ahí importante. Y en la zona rural, pues la misión de Observatorio Electoral también ha hecho unos estudios muy detallados de cómo son cooptadas las elecciones en lo rural. La ñeñe política, por ejemplo, fue algo que pasó, o sea, sí salió en los medios, pero no se llegó a analizar de fondo. Y quedó como una anécdota, pero ¿qué implicaciones tiene eso? Entonces, algunos, bueno, hay libros que se han publicado sobre Colombia, se habla mucho de narcoestado, en algunos escenarios, pero el tema del narcotráfico subyace mucho lo político, y yo creo que más que lo ideológico. Es un punto de vista que de pronto no se aparta un poco de lo tradicional del discurso académico, pero pues son los análisis a los que he llegado después de estos 10 años de investigación del tema del ciberparamilitarismo. Muchas gracias por compartir tu análisis con nosotros. Paola, quiero hacerte una pregunta. Lina nos contaba y pone sobre la mesa el papel del paramilitarismo y el narcotráfico. Y obviamente es un aspecto que no se puede ni obviar ni dejar de lado en cualquier análisis sobre la política colombiana, toda vez que ha estado directa o indirectamente inmiscuido en los últimos 30 o 40 años del debate público. Mi pregunta es, después de estas tres características,
que nos presentaste sobre lo que sería la derecha y la extrema derecha en un análisis académico, quisiera preguntarte qué papel juega el paramilitarismo y el narcotráfico en ese análisis que nos presentaste, toda vez que vemos ejemplos como el de la parapolítica o la ñeñe política que nos nombraba Lina. Juan, yo quisiera dividir mi respuesta en dos partes. En la primera parte, no creo que sea posible asociar todos los relacionamientos, toda la relación que tiene el paramilitarismo o ese anclaje que tienen muchas élites políticas que sin lugar a dudas es una realidad y que hace que algunos estudios hayan denominado a algunos municipios de Colombia como regímenes híbridos. Desconocer que existe una cooptación por grupos o que existía y en este momento tenemos que a través de organizaciones sociales como la MOE, revisar si sigue existiendo y si prevalece esa cooptación política que fue realmente flagrante y evidente en las elecciones del 2010, incluso en las elecciones de 2014, frente a la cooptación de grupos paramilitares y grupos de narcotraficantes en algunos municipios. Pues creo que es una realidad del país que sin lugar a dudas es innegable y que debemos reconocer. Sin embargo, no podría sinceramente asociar que, que esté relacionado con ese clivaje de derecha a izquierda, ¿no? Y aquí me tengo que distanciar un poco del lado de la profesora Lina en reconocer que hasta hace algunos años, si ustedes recuerdan, o más o menos hacia el 2010, era o a, sí, antes del 2010 era imposible realmente reconocer que en Colombia pudieran existir como unas ideologías tan claramente marcadas. Yo creo que lo que nos ha demostrado el debate electoral del 2018, incluso el debate electoral del 2000, de este 2022, es que la sociedad colombiana y muchos votantes se logran identificar con un claro centro, una, una derecha, no la colocaríamos de extrema derecha, pero con un grupo de derecha, un espectro de derecha y un espectro de izquierda. No sé, realmente yo recuerdo que en el 1998, cuando tú analizabas el número efectivo de partidos, tenías un número efectivo de partidos más alto que existe, que el que existía en Brasil, que en general se ha caracterizado por tener una fragmentación partidaria muy alta. En Colombia era difícil establecer, y lo recuerdo precisamente porque en ese momento hacía mi tesis de maestría en París, era difícil establecer de qué partido era cada uno de los congresistas, ¿no? Porque era tal el nivel de fragmentación que era difícil esta identificación partidaria y aún más identificar de qué espectro político se podrían ubicar cada uno de los congresistas. Sin embargo, yo creo que la sociedad colombiana desde el 2018 se ha tendido a diferenciarse entre dos extremos políticos, dos extremos que lamentablemente están polarizados, pero que esa clasificación, ese clivaje entre extrema derecha, entre extrema derecha no, para ser más rigurosos con el lenguaje entre derecha e izquierda sí, o en estas últimas elecciones y en las elecciones del 2018 si realmente logró trascender, ¿no? Logró trascender. Y aún más, luego el estatuto de la oposición, creo que es claro, es el establecimiento de dos posiciones políticas dentro de la agenda política y dentro del debate político, ¿no? Sin embargo, frente a tu pregunta, creo que es imposible reconocer que en la mayoría de los casos siempre todos los fenómenos del paramilitarismo estuvieran o que eso estaba alineado con una posición de izquierda o una posición de derecha, ¿no? Creo que son episodios de la política colombiana que demuestran una realidad, pero que esa relación entre grupos paramilitares y grupos también insurgentes, porque no únicamente se mostró la alianza entre élites políticas con grupos paramilitares, sino también se ha demostrado la alianza entre élites políticas y grupos insurgentes,
creo que es una realidad política colombiana, pero que no se inserta, que realmente no penetra dentro de esa diferenciación ideológica que podríamos encontrar en este momento en el debate colombiano entre izquierda y derecha. Ya que tocas el carácter de los congresistas y de cómo las elecciones y el debate político en el 2018 y el actual ha variado, quisiera pasar al aspecto electoral. Para esto quisiera empezar con tu apreciación, Lina, y es que los resultados de las elecciones legislativas dieron como resultado que el partido de gobierno perdió 6 curules después del escrutinio oficial. Desde tu punto de vista, ¿qué razones podemos esbozar para explicar esta pérdida de curules y de votos tan llamativa? Bueno, mira, tengo unos datos aquí que son de France, de televisión, del canal francés, se me escapa el nombre, pero plantea que los tradicionales partidos conservador y liberal obtuvieron 15 escaños, la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza 3 escaños, mientras que el oficialista Centro Democrático pasó, como tú ya lo decías, de 19 curules en el Senado a ser la quinta fuerza con 13 curules. Entonces sí, bueno, claramente hay no sé si un debilitamiento, pero lo que es claro es que perdieron curules. Sin embargo, yo analizando, por ejemplo, la votación de la senadora María Fernanda Cabal, ha logrado un discurso que creo que representa mucho de lo que en el análisis se están proponiendo como la derecha. Yo la verdad no estoy segura si lo llamaría como extrema derecha. Y aquí quiero aclarar un poco lo que decía antes. Lo que yo encuentro como extremo en nuestro contexto colombiano es el levantarse en armas, ¿sí? En un podcast anterior de este programa, del mundo en claroscuro, escuché a un experto que decía es que aquí la izquierda se alzó en armas, ¿sí? Y es real, y bueno, ya hemos tenido todo un proceso de paz. La derecha también se alzó en armas. Entonces, yo, para nuestro caso, diría que lo extremo es ese levantamiento en armas y los asesinatos de líderes sociales que han seguido ocurriendo, ¿verdad? Entonces, quería como aclarar qué entiendo por extremos o qué me atrevo a analizar. Y ya que lo planteas en términos de debate electoral, sí hay una división dentro del centro democrático. No sé hasta qué punto una decepción con respecto a la gestión presidencial. Y pues digamos que no es la primera vez que ocurre, porque si todos recordamos, Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa del expresidente Álvaro Uribe en su momento. Entonces, un poco en ese, y el origen del partido de la U es en el seno, digamos, de ese liderazgo que ha tenido la figura del expresidente Álvaro Uribe, primero como presidente 2 veces consecutivas y luego como senador. Entonces, si bien hay una pérdida de curules, no consideraría como, creo que hay como una reconfiguración de las figuras eh, carismáticas y creo que la senadora María Fernanda Cabal lo materializa. Y quiero pues referir a un episodio que hubo en medios donde hay una grabación de ella que se filtra. La verdad no conozco el contexto de cómo se filtra, pero ella habló en privado cosas que luego sostuvo públicamente, ¿no? Sobre su análisis y su apreciación personal y cómo ella lee la gestión del Ejecutivo. Muchas gracias por tu análisis. Paola, quisiera saber cuál es tu posición al respecto, si concuerdas con Lina y que ella nos refiere a la división dentro del centro democrático y al, digamos, reavivamiento, renacimiento de las figuras carismáticas y
Lina nos nombra el caso de la senadora María Fernanda Cabal, que desde mi punto de vista sería una especie de carisma por anticarisma o por provocación. ¿O tú crees que la actual votación del Centro Democrático refleja una variación en los términos de la concepción política de las bases colombianas o una nueva forma de entender la política? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Juan Camilo, gracias. Realmente yo concuerdo con lo que menciona Lina y para ponértelo en términos coloquiales, creo que la ciudadanía le pasó, entre comillas, factura al partido de gobierno, ¿no? Si tú revisas las últimas elecciones, dentro de 16 elecciones que han existido en América Latina, en 15 de ellas ha existido una alternancia, lo que implica, sin lugar a dudas, que la pandemia y las consecuencias de pasar por esta emergencia sanitaria que realmente se materializaron en un aumento en la tasa de desempleo, en un aumento de la pobreza, pues finalmente los ciudadanos, si ustedes me permiten la expresión, pues le cobraron al gobierno de turno que no hubiera dado respuesta a esas necesidades y a esas demandas de muchas personas que en este momento de emergencia o en el momento, bueno, en Colombia ya se pasó a la emergencia sanitaria desde febrero, pero digamos que no dieron respuesta a esa coyuntura tan particular. En ese sentido, sin lugar a dudas, haber estado el Centro Democrático en el gobierno y haber tenido que enfrentar un tratamiento de la pandemia, un tratamiento de esta emergencia sanitaria y sin lugar, el aumento de la pobreza, el aumento de desempleo en Colombia, pues hizo que muchos de los ciudadanos le cobraran al gobierno, es decir, al Centro Democrático, pues su falta de respuesta. Eso ha implicado realmente que el Centro Democrático disminuyera en alrededor de 500.000 votos su, su, su base electoral en el Congreso. O sea, realmente creo que concuerdo en este sentido con Lina que el hecho de haber estado en el gobierno, pues eso les pasó factura, ¿no? Eso les pasó factura porque antes de estas elecciones, los votantes del Centro Democrático o el Centro Democrático realmente se había ubicado como uno de los partidos con menos volatilidad electoral. ¿Y esto qué significa? Que de una elección a otra, realmente los votantes del Centro Democrático se habían mantenido firmes para votar frente a este partido. Lo que sucede es que en las elecciones del 2014 al 2010, las elecciones del 2014 y en las elecciones del 2018, pues el Centro Democrático no era partido de gobierno. En otro sentido, haber estado en el gobierno, el Centro Democrático, y haber tenido que administrar una crisis de semejante envergadura, pues sin lugar a dudas le pasó factura a este partido de derecha. Una pregunta muy corta antes de profundizar en algo que me interesa. Eh, ¿Sería tu planteamiento, si lo entiendo bien, que cualquier partido o que la tendencia muestra de que el partido que estuviese en una situación tan difícil como lo fue la pandemia en ese momento en el gobierno, casi que necesariamente estaría abocado a perder las próximas elecciones? Yo no sé si lo colocaría en esos términos tan exactos, pero lo que, como te lo acabo de mencionar, Juan Camilo, 16 elecciones se han pasado, en 15 ha existido alternancia. Es decir, se ha cambiado el partido de gobierno, ¿no? Y si tú miras, eso estaría muy relacionado con esta teoría del voto económico, ¿no? Que realmente cuando el partido de gobierno demuestra unos buenos resultados en materia económica, lo que está relacionado realmente con unas tasas de empleo altas, con un desarrollo, con una inflación no tan alta como en este momento tenemos los colombianos, pues eso finalmente retribuye al partido de gobierno, ¿no? Como dicen algunos analistas de manera caricaturesca, cuando a la economía le va bien, al partido de gobierno le va bien. En otras palabras, creo que
en todos los países de América Latina se está viendo, o en la mayoría de países de América Latina, para no ser realmente tomar una posición tan absolutista, sí, la mayoría de los partidos que tuvieron que enfrentar la crisis sanitaria por COVID-19, sí, creo que están teniendo que afrontar un cambio completo. Muchas gracias por tu claridad. Lina, tú nombraste a la senadora María Fernanda Cabal y dijiste que ella casi que representa lo que, bueno, en los términos en los que estamos llevando este análisis, la extrema derecha, y sea la categoría que sea, creo que podríamos estar de acuerdo en que María Fernanda Cabal representa uno de los sectores más radicales en la política colombiana. Em, Pese a representar ese sector tan radical, ha sacado una grandísima votación para el Senado. Y mi pregunta exactamente sería, ¿crees tú que ese sector que representa María Fernanda Cabal, de esa radicalidad extrema, tiene potencialidad para crecer o tiende a quedar en digamos, en una marginalidad política en Colombia? Bueno, la senadora María Fernanda Cabal tuvo 196.865 votos, que pues son significativos para un senador. Y sí, creo que a pesar de nuestra historia, digamos, de conservadurismo, eh, ahí por lógica de teoría pendular, lo que vendría sería un gobierno de izquierda. Teoría pendular, o como la profesora Paola ahora también lo mencionó, y la pregunta se le hiciste un poco también en unos términos como de prospectiva, y pienso que por teoría pendular simplemente no estoy como haciendo análisis más allá de eso, observando el comportamiento histórico, lo que vendría sería un triunfo de la izquierda, o digamos de lo que representa la izquierda, porque la propuesta, todos sabemos que Petro creo que su formación es economista del externado, ¿no? Y la propuesta de él realmente de fondo no me parece tan de izquierda. Lo que veo es que se trivializan mucho y se sacan frases que se viralizan rápidamente, pero al analizar ya el documento de fondo, no, me parece que no lo entendería como una propuesta de izquierda, como digamos como una tipo Kirchner en Argentina, no lo leería de esa manera, pero posiblemente, no sé si la derecha quede al margen, no creo, porque estamos hablando de élites hegemónicas instaladas en el poder, eh, pero sí es posible que pierdan por lo menos la presidencia, no sé, en el Senado también, pues ahora hay una cantidad de escaños que para los partidos tradicionales y otros para Alianza Verde y Centro Esperanza. Paola, ¿tú cómo ves el futuro de ese sector político radical que está encarnado por María Fernanda Cabal? Yo creo que tenemos que primero no relacionar la izquierda con un radicalismo, ¿no? Yo creo que la realidad colombiana ha demostrado que dentro de la izquierda existe una diversidad, perdón, dentro de la derecha existe una diversidad. No por ser de derecha tienes que ser radical. Tú al lado de María Fernanda Cabal puedes encontrar otras figuras que, bien siendo representativas del centro democrático, no representan ese radicalismo. Por lo tanto, creo que es impreciso relacionar siempre la derecha con radicalismo, como es impreciso relacionar la izquierda con radicalismo. Yo te mencionaría que una de las características del sistema de partidos colombianos ha sido esa composición que nos denominaba Bobbio alrededor de unos personalismos, ¿no? Hay un libro realmente muy importante de Francisco Gutiérrez que menciona que una de las características o una, digamos, de las consecuencias que trajo ese pacto, ese bipartidismo, fue precisamente que la mayoría de los partidos
y para ser más preciso, ese partido conservador y ese partido liberal, pues se reagruparon alrededor de unas figuras muy carismáticas, y lo que tú entiendes en este momento y que en algún momento lo utilizó Pizarro como esas microempresas electorales, ¿no? Finalmente tenemos unos partidos muy personalistas que el mismo sistema electoral hace que sean altamente personalistas cuando sigue permitiendo ese voto preferente, ¿no? Entonces, si bien esa construcción personalista es típica de los partidos tradicionales, como es el partido conservador y el partido liberal, y que también tuvo una secuencia en el Partido Cambio Radical, en el Partido Social de la Unidad Nacional. En este momento, estos partidos nuevos, dentro de los que se encuentran el Centro Democrático, donde se encuentra el partido de la Alianza Verde, donde se encuentra Colombia Humana, pues son partidos, incluso hasta las elecciones pasadas, el Polo Democrático Alternativo, una de las características principales era que en estos partidos, que uno desde la academia los denominaba como partidos recientes o partidos nuevos, no se configuraban alrededor de esos personalismos, ¿no? O sea, no entrabas a ver esos personalismos tan fuertes que sin lugar a dudas son muy evidentes en los partidos tradicionales. Por eso creo que, si bien María Fernanda Cabal tiene un alto protagonismo al interior del Centro Democrático, en ningún lugar o no podría equipararse a esos personalismos que puede tener una figura en el Partido Liberal, ¿no? Porque realmente esos partidos recientes, que repito, el Centro Democrático, la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo hasta el 2018, pues digamos uno de sus primeros limitantes era que no había llegado a entrar a todos los territorios y a todos los municipios, o en otras palabras, no ha logrado una nacionalización del voto. Entonces creo que, si bien esos existe y tú puedes ver esos personalismos de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia al interior del Centro Democrático, ellos no logran representar como ese predominio y esa concentración de poder personal que sí puede existir en los partidos tradicionales. En otras palabras, creo que es un protagonismo importante el de María Fernanda Cabal, pero que no puede ser equiparable a esos personalismos que podrían tener, por ejemplo, hasta el 2018, o que puede tener una Lidia Francisca Toro, ¿no? Que son figuras realmente que pueden atraer y que pertenecen o que tienen realmente una permanencia, una presencia, una penetración territorial mucho más amplia. Me quedo con esto último que dices para llegar a nuestras últimas dos intervenciones del día. Paola, hablabas del personalismo, y en la política colombiana, por lo menos desde el 7 de agosto del 2002, existe la figura de Álvaro Uribe Vélez, y quien ha definido, digamos, en gran parte el trasegar político, electoral e institucional de Colombia hasta el día de hoy. En estos momentos se encuentra con cifras de desfavorabilidad nunca antes conocidas por él. Se encuentra enfrentando también un proceso jurídico que primero estaba en la Corte Constitucional y ahora en la Fiscalía, y el partido político que arropa su legado, por decirlo así, se encuentra en una posición digamos, de debilidad electoral. Mi pregunta sería, ¿qué crees tú que queda de la figura de Álvaro Uribe Vélez en este momento, y cuál será su importancia en el futuro próximo colombiano? Juan Camilo, es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy difícil, y además porque es una perspectiva muy larga. Te voy a mencionar con los elementos que tengo en este momento de juicio,
Como tú lo mencionas, el expresidente Uribe tiene en estos momentos los índices de desfavorabilidad muy altos, completamente muy altos, pero en muchas de las discusiones académicas que uno tiene aquí con los colegas, muchos le auguraban al Centro Democrático un colapso completo, ¿no? Si ya no está Uribe en primera línea, en primer lugar, pues realmente va a perder todos los votos. Y mira que realmente Miguel Uribe tuvo la más alta votación. Entonces, poder precisar qué tanto fue el impacto que el expresidente Uribe saliera a volantear, ¿no?, a entregar volantes, y que si eso pudo o no interferir o incidir en la votación que tuvo el Centro Democrático, pues creo que nos falta algunos meses para poder establecer si la figura de Uribe realmente, con estos niveles de desfavorabilidad, como tú lo muy bien mencionas, Juan Camilo, el presidente Uribe en toda su historia política desde el 2002, realmente es el momento en que más desfavorable se encuentra. Si realmente eso ya está, digamos, como que es el preámbulo de su retiro político, ¿no? Porque realmente el presidente Uribe fue una persona que salió al lado del Centro Democrático a hacer campaña, ¿no? Que tanto los votos del Centro Democrático, o que tantos votos, o que el debacle, o que la pérdida de votos del Centro Democrático no hubiera sido tan alta gracias a Uribe, creo que es un momento muy temprano para determinarlo. Es un momento muy temprano para determinarlo. Sin embargo, que la ideología que representa el presidente Uribe esté llegando a su declive es otra cosa. No sé si ustedes recuerdan, pero creo que para mí fue un hecho muy, muy llamativo la cantidad de pronunciamientos que existieron luego del fallo de la Corte Constitucional para aprobando la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, realmente, si me dices, el hecho que Uribe se desaparezca del escenario político, ¿eso implica que la sociedad colombiana va a dejar de ser de derecha? No lo creo. No lo creo. Tal vez Uribe puede desvanecerse del escenario político, pero comienzan a salir figuras como la que tú acabas de mencionar, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, quien siguen representando un nicho muy, muy importante de la sociedad colombiana que se ubica en la derecha. Entonces puede que el presidente Uribe cada vez intervenga menos, cada vez se vea menos en escena, cada vez acompañe menos las vallas publicitarias de los candidatos, tanto a Congreso como a presidencia, pero creo que esa tendencia política sigue permaneciendo y va a permanecer. Si tú me permites el paréntesis, hoy tuvimos un debate en la Universidad Externa de Colombia, alrededor de 17.000 personas conectadas a un auditorio con 900 personas asistentes, y te menciono que cuando intervenía Enrique Gómez, muchas personas aplaudían, ¿no? Entonces, realmente siempre tendimos a asociar que la derecha era Uribe, ¿no? Y que la derecha era Uribe y que Uribe representaba ese sector, ese espectro político, pero creo que realmente, aunque Uribe desaparezca, existen muchos ciudadanos que se siguen ubicando en este lado del espectro político. Lina, quisiera hacerte la misma pregunta a ti, conocer tu perspectiva al respecto, y para eso cuentas con la última intervención del día de hoy. Bueno, quisiera mencionar que los congresistas electos de derecha, pues no solo fue María Fernanda Cabal, sino Miguel Uribe Turbay, Josué Alirio Barrera, Paloma Valencia y Oscar Darío Pérez. Entonces, hay pues un grupo de congresistas que van a estar en el Senado durante la próxima administración, y como les corresponde como senadores, pues cuidando los intereses de partido, ideológicos que ellos representan, ¿no?, en el legislativo. Con respecto a la figura del expresidente Álvaro Uribe, yo
pienso que si hay un cambio de gobierno, no es porque el expresidente Uribe lo haya hecho mal, sino porque el actual presidente Iván Duque no logró representar y encarnar lo que se esperaba en un momento tan crítico como fue la pandemia y donde las movilizaciones sociales prácticamente el año anterior estuvieron todo el tiempo eh, en los distintos lugares del país. Entonces, yo diría que es un otoño y que pues él ha tenido un ciclo político muy importante, muy relevante, ya la historia lo juzgará. Y yo tengo una percepción muy diferente de lo que es la Casa Gómez, de lo que fue Álvaro Gómez, Enrique Gómez, bueno, toda la familia que encarnó tanto el Laureano Gómez, el Partido Conservador. Lo siento muy lejano, aunque todos están en la derecha, digamos, pero para mí no son lo mismo. No compararía la Casa Gómez con lo que ha representado políticamente el expresidente Uribe. Se le valoraba la mano dura, ¿no? El Vive Colombia viaja por ella, el trabajar y trabajar. Y quisiera pues cerrar diciendo esto, es una cita de Ernesto Laclau. Dice que quiero referirme al pueblo colombiano para cerrar, ¿no? Dice así, si me permiten lo leo. Para comprender el sentir de ese pueblo colombiano, quisiera retomar dos dimensiones sine qua non del populismo que cita Ernesto Laclau en su texto La razón populista. Y son un vínculo equivalencial y la necesidad de una frontera interna. Esto es la equivalencia de una pluralidad de demandas realizadas por el pueblo. Entonces, en cuanto a la frontera, se da así claramente el intento de crear un pueblo de gauche, un pueblo de izquierda, basado en la construcción de una frontera política, y esta frontera está determinada por ser la voz de los excluidos del sistema. Y habría que ver si lo que viene es un momento de gobierno de aquellos que se sienten representados por ser los excluidos del sistema. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias a las dos por participar el día de hoy en El Mundo en Claroscuro. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes, donde seguiremos analizando el panorama político y electoral colombiano. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.